El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a Temas y Debates con Ricardo Sosa, en esta primera serie de salud mental y prevención del suicidio en El Salvador. Este es el programa número 3 de esta serie, de esta propuesta para poder sensibilizar a la población y que podamos todos sumarnos a esta gran campaña nacional de prevención del suicidio. Porque como hemos estado desarrollando en estos programas, esta no es una labor únicamente de los psiquiatras, de los psicólogos, de los equipos multidisciplinarios. Todos y todas debemos de aportar y ser más empáticos por nuestros hermanos y hermanas salvadoreños y salvadoreñas. En esta oportunidad tengo el privilegio de contar con el doctor Miguel Fortín Magaña, quien es un médico psiquiatra con una subespecialidad en psiquiatría forense, diferentes cursos especializados, ha sido exdirector del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, forma parte de diferentes organismos de psiquiatría nacional e internacional, es toda una autoridad, un referente, un hombre muy sensible a todos los temas médicos, psiquiátricos, psicológicos en el país, y sin duda nos brindará una visión integral de esta situación para prevenir el suicidio en El Salvador. Doctor Miguel Fortín, gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario, qué bueno estar acá y qué gusto compartir esta mañana con usted. Doctor, en esta serie de salud mental y prevención del suicidio he estado presentando diferentes cifras. En esta oportunidad decidí esperar su participación para poder compartir los datos sobre la investigación que he desarrollado con las cifras del Instituto de Medicina Legal. Y es importante expresar a la población que durante los últimos 3 años, 2016, 2017 y 2018, Medicina Legal registra 1.327 casos de suicidios. Esto es importante porque nos ubica en el contexto de lo que vamos a hablar y estamos desarrollando. Nos da un promedio de 442 personas suicidadas cada año durante los últimos 3 años. Pero si hablamos del año 2018, encuentro 476 suicidios el año anterior, de los cuales 380 fueron hombres y 96 mujeres. Y al revisar el histórico de estos 3 años, se mantiene la tendencia en términos generales que está afectando mayoritariamente a hombres, como lo es a nivel mundial, pero la franja, tanto de los jóvenes, de los 15 a los 29, va en amplio crecimiento, y también la franja de los 60 hacia arriba. En estas cifras lapidarias, doctor, ¿cómo podemos anticipar qué es lo que está sucediendo en la mente de estas personas que están pensando previamente quitarse la vida? Pues mire, realmente el suicidio es un acto bastante individual, ¿verdad? Es decir, pero que compromete normalmente a buen grupo de la familia, ¿no? El suicidio tiene que ver con varias posibilidades. Una de estas es que alguien está sufriendo un estado de soledad intenso y piensa que no hay más salida que el suicidio, ¿no? Entonces, en este caso, estas personas terminarían repitiendo la horrorosa frase de Vargas Vila que decía, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Lo real no es eso, lo real es que cuando la vida es un martirio, encontrar la solución es un deber. Y hay solución, pero el sentido de soledad más absoluto que pueda tener quien ha de cometer el suicidio, finalmente ocurre delante de esa desesperanza.
Y hay una serie de elementos que a lo mejor en el programa podemos ir viendo, como por ejemplo alguien que está muy deprimido y de repente empieza a no estar deprimido y usted lo ve en una aparente tranquilidad de un día para otro. Cuidado, que a eso se le llama tranquilidad siniestra. Y la tranquilidad siniestra muchísimas veces es el preámbulo de que alguien ya tomó la decisión de quitarse la vida. Y entonces ya está tranquilo porque ha decidido ya quitarse la vida. Pero bueno, la soledad es una de estas posibilidades. Otra de las posibilidades reales son la venganza. Es decir, el muchacho o la muchacha que se sienten traicionados por el novio y que de repente al sentirse traicionados pues vienen y dicen me voy a morir y cuando yo me muera tú vas a sufrir toda mi dolor y no sé qué cosa, dejan la carta suicida y esta carta suicida que dice por qué se va a matar. Entonces puede ser la soledad, puede ser la venganza. Incluyendo a los padres, contra los padres. Por supuesto, frecuentísimamente contra los padres. Y por cosas que no siempre uno diría, bueno, es que el suicidio no es lógico, pues. El suicidio es el acto más ilógico de todos los actos. Es un acto como digo, de desesperanza, después de todo, de desesperanza. El tercer elemento es lo que se llama el acting out. El acting out es alguien que no estaba pensando seriamente en quitarse la vida. Si usted ve un video horrible que hay en los... porque hay un montón de videos, que ese es otro elemento, la indiferencia del ser humano. Cuando hay un suicidio, ¿cómo se llama? Público, cuando alguien se va a dar cuenta de un suicidio, no hay solidaridad, porque el ser humano en términos generales es muy poco solidario. O sea, el ser humano como masa, es decir, dentro de la conceptualización de ese yo interior que ya no es yo, sino un todo, es muy poco solidario. Por eso es que las personas ven que alguien de repente lo meten preso o lo que sea, no se preguntan si es culpable o si es inocente. No estoy hablando de los grandes casos o de los casos sonados, estoy hablando de Juan Pérez, que vive allá en el cantón no sé qué, y que lo metieron preso. La gente alrededor va a decir que Juan Pérez es culpable, porque el ser humano, y lo van a atacar, está bueno que lo hayan metido preso, que no sé qué, unos cuantos van a pedir como una obra de misericordia. ¿Acaso por eso Jesucristo habló de estuve preso y me fuiste a visitar, ¿verdad? Es decir, es un poco lo que se nos olvida a los seres humanos, digo, como alguien que tiene bonding, que tiene pega con los demás. Entonces el suicida puede estar muy solo, pero si esto es un acto público, decía, la gente, usted tiene una experiencia terrible de vida, yo no sé si ya la compartió alguna vez o prefiere no hacerlo, pero la cuestión es que, me refiero cuando fue testigo del suicidio de alguien, la mayor parte de las personas, usted no, lo que estaban haciendo era tomando videos o tomando hasta selfies, porque son gente que se puede tomar selfies con la persona que se acaba de tirar del puente o lo que sea. Ahora, esto es lo mismo que pasa y lo han caricaturizado, pero es cierto, desafortunadamente, hasta las películas. Hay una película en donde el asesino está, este no es el caso de un suicidio, pero el asesino, usted que es criminólogo, ha puesto en escena en internet y en estas cosas cómo va a matar a alguien, y si alguien mira la cuestión, se acelera el proceso de la muerte. La única manera de salvarlo es que todo el mundo apague el televisor y no vea esto. Y entonces las personas dicen que alguien dice, por favor, la policía dice, no vean el programa. ¿Pero para qué dice eso? Inmediatamente la gente lo ve, sabe que con su acto, con el acto de mirar, está acelerando el proceso de la muerte, pero no le importa. Y esto es real. Entonces, cuando alguien se va a quitar la vida, las personas se toman fotografías de la persona que se ha matado, o lo que sea, pero nada más. En internet hay suicidios reales.
que realmente algunas plataformas como YouTube los terminan quitando cuando se dan cuenta, pero por buen tiempo pasan ahí expuestos y tienen no sé cuántos miles de vistas. Doctor, ¿qué nos dice la estadística sobre las horas, los días previos de una persona que está por tomar la decisión de quitarse la vida? ¿Debe de mantenerse en una situación de depresión o no necesariamente? No, es que como el suicidio no solo es para los deprimidos, ¿verdad? Es decir, las personas que están deprimidas se sienten tan solas que en un momento determinado pues pueden pensar en la muerte. O sea, la depresión es una enfermedad. La depresión no es una reacción. No es moda. No es moda. No es, ay, ando depre. Eso no es depresión. La depresión es una enfermedad bioquímica con alteraciones específicas en las neuroaminas cerebrales como la serotonina, la dopamina, la norepinefrina. Cuando alguien está deprimido, llega a pensar en la muerte, porque esta enfermedad no es como el cáncer, que le va quitando a alguien la vida. Pero esta enfermedad es más grave porque hace que alguien se pueda querer quitar la vida. Y esto, es lo que sucede con el suicida. En un momento determinado, las ganas de vivir, por una ausencia de la dopamina y de la norepinefrina, las ganas de vivir son tan grandes que le defienden al principio a la persona su protección religiosa. Es decir, si alguien es una persona espiritual, si alguien es una persona que cree en Dios, eso va a ser una protección. Y si hay antecedentes y estadísticas en el mundo entero sobre que las personas que no cometen suicidio, los países que no cometen suicidio, que cometen menos suicidio, son países esencialmente religiosos. A pesar de que hay otra forma de suicidio, que es lo que se llama suicidio religioso. Esto es, por ejemplo, lo que hacían los budistas kamikazes en el Japón de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es decir, ya no había bombas, ya no había nada, entonces lo que hacían es que agarraban, se ponían una cincha y se iban a matar, ¿verdad? Pero iban a matarse por la patria. Es un acto, pero también que tiene una connotación religiosa. O lo que hacen los musulmanes extremistas cuando de repente se ponen una bomba y gritan Alá es grande y matan a un montón de personas alrededor. Estos son actos de suicidio, pero ahí no estamos hablando ni de venganza ni de soledad. Ahí estamos hablando de las formas específicas o raras de suicidio, como son las formas por cuestiones o motivos religiosos o nacionalistas. No toda persona que se encuentre con la enfermedad de la depresión va a suicidarse. No, pero tampoco no solo las personas deprimidas dentro del conglomerado de las personas enfermas se suicidan. Por ejemplo, los esquizofrénicos tienen un riesgo suicida muy fuerte. Las personas con trastornos de personalidad, el trastorno limítrofe de personalidad, pues hay gente que puede sufrir mucho en un momento determinado y entonces, sobre todo como un acting out, que es lo que hablábamos de un acto impulsivo y del que después se podrían arrepentir, pero ya es muy tarde. O sea, cuando alguien ya disparó el gatillo, puede que en el instante de haber disparado el gatillo, Dios lo sabe, yo no, realmente haya habido un arrepentimiento, ojalá. Sí hay casos como interesantes. Por ejemplo, la Universidad de Stanford hizo un estudio en la década de los 80s, porque hay allá, como usted recuerda, en California, aquel famoso puente que se llama el Golden Gate. Y entonces muchas personas buscan lugares altos para tirarse. Y las personas pero algunos en el agua se vuelve como piedra a esas distancias, a esas alturas. Pero algunas personas por ignotos designios de Dios, pues lograron, ¿cómo se llama? Entrar al agua y se salvaron. Algunos quedaron muy mal heridos, otros no. Entonces se hizo un estudio con los sobrevivientes. Y lo interesante del estudio es que la universidad llega a la conclusión que pues prácticamente todos los que se tiraron, en el momento de haberse tirado, se dieron cuenta que se estaban tirando por problemas, por soledad, lo que sea, y se dieron cuenta que todo tenía una solución, excepto
el último acto que estaban cometiendo. Es decir, que en el camino se arrepintieron. Doctor, a mí me sorprendió mucho porque era de los que pensaba erróneamente que la persona que está en depresión esperaba su máximo curva o su máximo pico de la depresión para quitarse la vida. Pero he encontrado que es o en la curva ascendente o en la descendente. ¿Por qué no en el pico máximo? Pues, ese es un elemento un poquito paradigmático, porque es que realmente no existe un pico máximo. O sea, explico, o sea, uno siempre puede ir deprimiéndose más y más y más. O sea, llega un momento. Ahora, si alguien empieza a recibir un tratamiento, está siendo tratado por un psiquiatra, por ejemplo, porque hay que distinguir entre los psicólogos y los psiquiatras. Los psicólogos son profesionales importantísimos para la salud mental, pero no son los encargados de tratar enfermedades. Las enfermedades, como la depresión, que es una enfermedad bioquímica, así como hay enfermedades bacterianas, virales, endocrinológicas, pues hay enfermedades bioquímicas. Entonces, cuando hay una enfermedad bioquímica que se llama depresión, que tiene componentes psicodinámicos, etcétera, pero que tiene también un componente químico sin duda, el psiquiatra es el que debe tratarle, apoyándose con el psicólogo si se quiere. Pero entonces el psiquiatra empieza a dar la medicina. Pero esta enfermedad, como todas las enfermedades, tiene síntomas en varias esferas. Una de las esferas es lo que se llama la esfera del pensamiento. En la esfera del pensamiento la persona tiene un pensamiento distorsionado de la realidad, un pensamiento negativo, un pensamiento nihilista, fatalista, etc. También el afecto, que es otra esfera que está alterada. Esto es alguien que en un momento determinado pues, tiene una gran tristeza, se siente totalmente desolado. ¿Qué tal estás? Súper mal, me siento muy mal. Usted lo ve en la expresión facial, en los gestos, etc. Pero la otra esfera es lo que se llama la psicomotricidad. La psicomotricidad es la capacidad motriz, pero mediada por el cerebro. O sea, el que yo me mueva y todo esto, para un latino, como este servidor, cualquiera de nosotros, realmente es muy típico, porque los latinos hablamos con las manos y hablamos con las gesticulaciones, etc. Los británicos estarían más o menos así con las manos y estarían, as you know, the people, y tienen su lenguaje y todo esto. No, los latinos somos más hablantines con las manos. Pero si yo estuviera deprimido, usted es británico, ¿ya? Usted es británico. Entonces, si yo estuviera deprimido, tendría la cara para abajo, no tendría movilidad en las manos, estaría inclinado, y hablaría con un tono de voz bajo. Todo eso es la psicomotricidad. Pero también la psicomotricidad es la que está encargada de, en un momento determinado, hacer que yo haga el empuje por hacer las cosas buenas y las cosas malas. Es que estoy tan deprimido que no tengo fuerzas ni para empezar mi trabajo del día, pero ni para bañarme, dice la gente. Eso es la psicomotricidad. Y cuando uno empieza a dar un antidepresivo, la psicomotricidad dentro de las tres esferas, el pensamiento y el afecto, la psicomotricidad es la que primero mejora, pero el afecto no ha mejorado, ni el pensamiento. Entonces, en el momento en que ya la curva empieza para abajo, esto es, empieza a mejorar la psicomotricidad, pero todavía no ha mejorado el pensamiento ni el afecto, ese es el momento de mayor peligro en la depresión. Porque la persona ya está recibiendo tratamiento, ya está protegida por el psiquiatra o lo que sea, pero si el psiquiatra no se da cuenta, en ese momento empieza a haber peligro, porque ya tiene fuerza para hacer lo que antes no tenía fuerza. Digamos, ahí puede venir el momento de ahorcarse, exactamente, de tomar una pistola y poder girar para poder dispararse. Sí, porque en el otro, estoy tan triste, podría decir la persona, que no tengo fuerza ni para agarrar la pistola. Pero realmente no es tristeza, es psicomotricidad. Entonces el antidepresivo hace efecto en las primeras 2 semanas sobre la psicomotricidad. Es a partir de la 3ª semana que empieza a hacer efecto sobre el pensamiento y el afecto. Por eso es que algunas veces se requiere ingresar a una persona para protegerla durante ese tiempo. Sobre todo si hay un riesgo suicida muy grande, si hay una depresión inhibida. Entonces, como usted se da cuenta, pero decía que no solo la depresión es la causa dentro de la medicina del suicidio, la esquizofrenia también lo mencionaba, los trastornos de personalidad,
los trastornos por ansiedad generalizada y sobre todo la sensación interior de alguien de no tener salida a algo. Importante, y estamos aprendiendo mucho de parte del doctor Miguel Fortín Magaña en esta oportunidad, enfocándolo desde el aspecto psiquiátrico, qué es lo que sucede en la mente de estas personas, el tratamiento inicial, las curvas ascendentes, descendentes, estableciendo verdades y mentiras sobre muchas de las creencias que nosotros los ciudadanos hemos tenido durante algún tiempo o por años en relación al suicidio en El Salvador. En este momento damos paso a la sección En la Mira, con el informativo de la Corporación Policial, nuestra Policía Nacional Civil que sirve y protege a la población. Este día, más de 28,000 hombres y mujeres se han levantado y están sirviendo y protegiendo a nuestra población a lo largo y ancho del territorio nacional. Cuando vea un hombre, una mujer policía, salúdelo, sonríale, regálele una bebida carbonatada, una bolsa con agua, un pan dulce, muéstrele su afecto porque está para servir y para protegernos. Y esta Policía Nacional Civil es de nosotros, es suya, es mía, es de todos los salvadoreños. Damos paso al informativo de la Corporación Policial En la Mira. Las unidades investigativas de la Policía Nacional Civil han desarrollado varios operativos en la zona occidental y metropolitana del país durante las últimas horas. En estos operativos se han registrado más de 60 arrestos y cerca de 60 intimaciones por delitos de homicidio, privación de libertad, tráfico ilícito, tráfico de personas, entre otros ilícitos. Policías de la División de Investigación Criminal Transnacional capturaron hoy en el occidente del país a 4 integrantes de una estructura criminal o banda de coyotes, entre ellos su cabecilla. Además, se decomisó un arma de fuego, dinero en efectivo y documentación variada, como saldo de una operación denominada Frontera que abarcó diversos puntos de los departamentos de Sonsonate, Aguachapán y La Libertad. En el departamento de Sonsonate, la policía detuvo a 36 miembros de una estructura delincuencial acusados de los delitos de extorsión, homicidio, conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad, tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas. Mientras tanto, en Soyapango fueron arrestados un total de 21 miembros de pandillas acusados de graves hechos como 13 casos de homicidio, entre otros delitos ocurridos en los años 2015 y 2018. El director de la Policía Nacional Civil, comisionado Mauricio Arriza Chicas, participó en el acto de inauguración del primer taller regional para los miembros de la Fuerza de Tarea de Búsqueda de Fugitivos, el cual se impartirá a oficiales de las policías centroamericanas, México y de la ciudad de Roma, Italia, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en materia de localización de peligrosos criminales. Para el espacio En la Mira con Ricardo Sosa, este fue un informe de la Policía Nacional Civil. Continuamos en temas y debates con Ricardo Sosa en la serie Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador, en el programa número 3, con el doctor Miguel Fortín Magaña, psiquiatra forense, exdirector del Instituto de Medicina Legal y un hombre muy preparado académicamente, nacional e internacionalmente en este tema. Doctor, hablamos de las personas que padecen algún tipo de enfermedad o trastorno mental. ¿Qué hay del otro grupo que se suicida sin ninguna causa aparente? Bueno, es que siempre hay una causa, ¿verdad? Es decir, como bien lo anota usted, pues hay que ver cuál es la causa aparente y algunas veces uno no la descubre. Ahora, sí es cierto, hay personas que se suicidan sin tener un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Es decir, están los del trastorno psiquiátrico y los que no tienen un trastorno psiquiátrico. Están los que se suicidan por dañar a alguien, esto es el elemento
la venganza, de la agresividad, porque es un acto muy agresivo. En términos generales es un acto muy agresivo. Psicodinámicamente hablando, mucho más agresivo que si yo, ser humano, asesinara a otra persona. O sea, ese es un acto horrible, el asesinato. Pero el suicidio es un acto peor todavía, porque es una condición en donde ya no hay vuelta atrás. Ahora hay características personales, entonces podemos hablar de los que están enfermos y de los que no están enfermos. Los que no están enfermos, mencionábamos algunos, los que por motivos religiosos o los que por motivos culturales. Mencionábamos también, o podemos mencionar, a las personas que no teniendo un motivo religioso, sí tienen una situación transitoria en donde no hay una meditación, no se medita, no se analiza el punto y se toma una cosa. Una persona en bancarrota o en crisis financiera no está con un trastorno, pero sí viene con una serie de carga emocional de semanas, de meses o de años. En ese caso, doctor, ¿cómo opera? Bueno, es que una persona en bancarrota podría tener una depresión subyacente que empezó siendo un duelo, porque pues el duelo es la pérdida de algo significativo, no necesariamente de un ser humano, pero la pérdida de algo significativo. Pero podría ser que este humano empezó por el duelo, pero terminó deprimiéndose. Entonces, enfrentarse a la condición de lo que implica la bancarrota. Bueno, le voy a poner no solo la bancarrota, un presidente suramericano, no me acuerdo de qué país, este presidente suramericano, peruano era Alan García, peruano. Lo iban a capturar y él tenía la carta preparada desde hacía meses. Una carta en donde decía, yo advertí que no me podrían tomar porque yo soy inocente y no sé cuántas cosas, y para que no se burlen aquellos que son mis enemigos, lo que verán será delante de mi cadáver. Y después se quitó la vida. Cuando lo iban a capturar, el hombre sube y se quita la vida. Entonces este es un acto totalmente premeditado, probablemente un acto, si usted quiere, frío. Es un acto en donde ahí sí no hay una enfermedad psiquiátrica, pero es un acto en donde él toma una decisión como la bancarrota, en este caso la bancarrota social. Las estadísticas del Instituto de Medicina Legal nos indican que el segmento conocido ya como tercera edad está al alza en casos de suicidio. ¿Cuáles pudieran ser las posibles hipótesis? Sí, no, eso es así. O sea, la gente piensa que el suicidio solo ocurre en gente joven y de hecho es totalmente falso. Hay un montón de mitos, hay un montón de falacias. Por ejemplo, el gran mito, que ojalá alguien lo entendiera, que solo es un mito. No, pero si no se va a matar, si ya dijo que se quería matar, ya lo dijo. Y los que de verdad se quieren matar no dicen nunca antes. Mentira. Todas las personas advierten, dejan cartas, se despiden, pagan deudas o hacen cosas como estas. Dicen, por si no me volvés a ver. Mentira. O sea, es un mito pensar eso. Pero en el caso de las personas mayores, incrementa la posibilidad de la edad por la soledad. Por la soledad. Porque de repente las personas mayores, de repente ya no tienen a nada. Estamos en épocas de Navidad. Hay mucha gente, sobre todo los niños y la gente que tiene hijos chiquitos, que disfrutan mucho las Navidades. Si uno pierde el sentido diacrítico de la celebración, que es celebrar, haya nacido o no en esta época, es celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Pero más allá de esa condición, pues también se convierte esto en una especie de variedad más o menos pagana, en donde la gente lo que hace es tomar y tomar y tomar. Y salir a fiestas y todo esto. Salir a fiestas de repente no está mal o lo que sea, pero se pierde el sentido diacrítico de por qué estamos en este periodo. Bueno, si esto sucede, entonces lo único que recuerda un anciano es cuando era joven, cuando tenía hijos pequeños, cuando llegaba a Santa Claus a la casa, cuando los niños se despertaban, después cuando fueron creciendo, después cuando los hijos ya crecidos tuvieron hijitos y los llevaban a los nietos,
cuando se le tomaba en cuenta, pero cuando ahora esa persona se siente en una soledad abyecta, absoluta, cuando se siente abandonado, cuando además de esto empiezan a aparecer todas las enfermedades y se intensifican las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, las arritmias, ese tipo de cosas. Cuando todo eso sucede, entonces es que aparece el sentido de por qué estoy vivo. Porque eso, según Erickson, tiene que ver mucho con lo que fue uno formulando en la vida. Por ejemplo, a esta edad nuestra, la mía mayor, la suya no, pero a esta edad nuestra todavía existe lo que es o lo que se llama la generatividad versus el estancamiento. Es decir, usted y yo generamos cosas. ¿Qué generamos? Generamos trabajo, generamos entradas a la familia, tenemos una familia, etcétera, etcétera. Todo esto nos mantiene bien. Pero cuando alguien se quedó sin la esposa, porque eso que usted dijo al principio es cierto, hay un índice universal en cuanto a que las mujeres intentan 4 a 1 quitarse la vida. Las mujeres intentan 4 a 1 quitarse la vida, pero los hombres lo consiguen 4 a 1. Es decir, las mujeres intentan mucho más, pero se toman de repente un poquito de pastillas que no es lo que Menninger llama los intentos suicidas de baja letalidad, porque hay una parte de la psiquiatría y de la criminología, como usted sabe, que se llama la suicidología. Entonces, en la suicidología, uno de los grandes autores ha sido Menninger, y Menninger habla de los distintos tipos de suicidio, pues, o sea, el suicidio heroico, el suicidio de todo lo que hemos estado hablando, pues, que les pone nombre a cada una de estas cosas. Y también habla de los intentos suicidas. Dice que hay intentos suicidas de alta letalidad e intentos suicidas de baja letalidad. Pero no siempre funcionan las cosas igual. Ya vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Doctor, usted mencionó mitos. ¿Sí? Mito o verdad que cuando el esposo o la esposa le dice lo mejor es que me quite la vida o me voy a matar, y el compañero de vida, la esposa o el esposo le dice eso es mentira porque tú sos cobarde y nunca lo vas a hacer. Pues sí, ese es el mito, ¿verdad? Porque la realidad es que de hecho el suicidio requiere mucho valor, no es una solución buena, definitivamente no lo es. Y esto es algo, la gente piensa que ya no hay salida para un montón de cosas, para todo hay solución excepto para la muerte. O sea, ahí nos enfrentamos con el gran juez y ahí ya es el momento en que ya no hay vuelta para atrás. Entonces, mire, voy a regresar, permítame, vuelvo después, eso no ocurre. Una persona en El Salvador que es conocido como loco arma, o mecha corta, ¿incrementa sus posibilidades o son más bajas o equilibra? ¿Es mito o verdad? Depende, es una buena pregunta, depende. O sea, personas como cualquiera, pues, o sea, cualquier loco arma. Estaba pensando en este Mason que anda por ahí, no el alcalde, sino que el primo. Este le gusta andar armado como que es Rambo, ese nunca se va a matar. Ese puede matar a alguien. Ese puede matar a alguien porque no es una persona que tenga una personalidad sana, pues es alguien que pues tiene un trastorno de personalidad. Pero así como ese ejemplo hay miles, ¿verdad? O sea, hay miles. Pero hay personas que sí son capaces de quitarse la vida, porque en el fondo el acto está lo que se llama las razones contrafóbicas de la muerte. O sea, hay seres humanos que están buscando morirse. Y entonces hacen un montón de cosas para que los maten, porque no se quieren matar a sí mismos, pero hacen las cosas para que los maten. Entonces, ese no es el caso del señor que estaba mencionando, ¿no? Ese no quiere morirse, pues, pero hay personas, por ejemplo, que andan en carros a gran velocidad, que andan peleándose con todo el mundo en las cantinas, y matame, pues, ¿cuál es tu problema? Ese tipo porque ese es otro mito. O sea, cuando yo lo veo de repente en las películas, la gente le dice, y si la película está bien hecha, ya se sabe lo que va a venir.
el esposo le dice, matate pues, a ver si tienes fuerza, matate. Y cree que con eso no lo va a hacer y de repente, ¡pum!, el balazo y la persona se mató. ¿Por qué? Porque se sintió totalmente sola. Se sintió totalmente sola y sintió que la única persona que le podría apoyar no le estaba apoyando. Entonces, ahora, no todo intento suicida de baja letalidad termina siendo poco letal. Mire, aquí en el campo hay una pastilla que sirve para evitar que el gorgojo se coma los granos. Esas es unas pastillotas que les dicen Fostoxin. Pues esas pastillotas grandotas, viene alguien que tiene un intento suicida de baja letalidad y entonces viene y agarra un pedacito y se lo come. En cambio viene el otro, con esto cree la gente que no se va a morir. Y viene el otro y se toma la pastillota entera, la machaca y se la come. Ese es un intento suicida de alta letalidad. Pero resulta que al final el que se tomó el pedacito del Fostoxin se muere. ¿Por qué? Porque ese poquito no es suficiente para ser vomitado. Lo otro es tan irritativo de la mucosa gástrica que la persona lo vomita y se salva. El que se tomó la pastilla entera. Doctor, las conductas de imitación. A eso también. En el caso de El Salvador, un miembro de la Policía Nacional Civil, hombre o mujer, un elemento de la Fuerza Armada, un elemento de centros penales, de seguridad privada, que se quita la vida con su arma de equipo, ¿esto puede replicarse o anima a otros o es falso? No, sí, lo puede animar. Ahora, ahí vienen los problemas. Volvemos a lo mismo, de la soledad y de la falta de una red social de apoyo. Bueno, la corporación policial es una de las poblaciones más expuestas a esa posibilidad. ¿Por qué? Bueno, porque está enfrentándose a la muerte todo el tiempo, porque de repente son totalmente mal pagados, porque no tienen ningún... Y mentira que van a tener aumento el próximo año, o sea, totalmente mal pagados, totalmente maltratados, inclusive por la población. Entonces, y muchísimos de ellos, grandes héroes y heroínas, vamos a decirlo en el sentido del género. En este grupo que hemos mencionado, el estrés, las jornadas agotadoras laborales. Exactamente. Y el hecho también, doctor, de poder tener una presión al enfrentar al crimen organizado y las pandillas, ¿qué tanto los puede llevar a esta decisión? No, todo lo que usted ha dicho. Todo lo que usted ha dicho es lo que lleva... Bueno, y ahora pregúntese, ¿cuántos psiquiatras hay en la corporación policial? No psicólogos, porque estamos hablando de que el suicidio muchísimas veces tiene que ver con una condición de enfermedad. ¿Cuántos psiquiatras hay en la corporación policial? Y la respuesta es uno. ¡Uno! Eso no es lógico. Eso de verdad no es lógico. En centros penales solo tenemos uno en el Consejo Criminológico Nacional. No es clínico tampoco. Por eso. La población reclusa, otra población muy expuesta a un montón de cuestiones. Lo que pasa es que volvemos a la falta del sentido de solidaridad del ser humano en general y en particular del salvadoreño, porque se siente tan frustrado por un montón de eventos que para el salvadoreño promedio todo el mundo es culpable hasta demostrar lo contrario. Y si se demuestra lo contrario, sigue siendo culpable. Entonces le echan la culpa al juez de por qué sacó libre a alguien. Entonces, aquí en El Salvador, ya lo dejaron libre porque aquí los jueces son corruptos y no sé cuántas cosas. Y algunas veces el tipo es o la mujer es inocente, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí, esa es la percepción. Entonces, para el salvadoreño promedio, en la cárcel todo el mundo debería estar mal. O sea, todo el mundo debería estar en las condiciones más deplorables, más abyectas, más inhumanas posibles. Porque aquí en El Salvador, usted, que está conocedorísimo de todo este ambiente, pero aquí en El Salvador realmente no hay un proceso de rehabilitación, o sea, no lo hay. Aquí son situaciones de hacinamiento, situaciones carcelarias
infrahumanas, situaciones en donde una Bartolina de cualquier delegación policial, la gente duerme parada porque no se puede tirar al suelo porque hay tanta gente que se duermen unos apoyados contra los otros, en que los más antiguos tienen una cama hecha con bolsas de plástico, no es cama, una hamaca hecha con bolsas de plástico que han estado ahí. O sea, todo esto no es algo que sirva para ayudar a la rehabilitación. Y son personas muy sujetas a la agresividad. Entonces, estas personas pueden volcar la agresividad contra otros o contra sí mismos. Por eso es que todo esto tiene una situación que debería analizarse. Muchas gracias, doctor, por estos importantes aportes en este segundo segmento. Al regresar, para finalizar este tercer programa, le consultamos al doctor Fortín Magaña cuáles serían sus recomendaciones y sus sugerencias, tanto para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en El Salvador. Regresamos. Doctor Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra, experto en psiquiatría forense, exdirector del Instituto de Medicina Legal de El Salvador. Doctor, ahora la parte, desde mi punto de vista, más interesante. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos proponer, sugerir, recomendar para que en este tema podamos involucrarnos todos? Porque esto se ha llegado a pensar que la prevención del suicidio y la salud mental es de un club élite que solo son los psiquiatras y los psicólogos. Y tal vez los criminólogos, pero realmente hay más, hay mucho más. De hecho, hemos estado hablando un poco de esto, de la participación ciudadana en todos los ámbitos. Existe algo que se llama el síndrome del espectador. El síndrome del espectador es que todas las personas piensan que el otro es el que va a actuar. Eso es lo que le pasó a usted. Por ejemplo, usted no fue el espectador, usted fue el que actuó cuando esa persona se tiró del puente. Entonces, usted tiene la bendición de Dios de que fue un actor, es decir, ya no se podía hacer nada, la mujer se había tirado, ya no había nada que hacer, pero usted estuvo ahí. Pero los demás, ¿qué hicieron? Tomaron selfies, tomaron fotos, tomaron cuestiones, pasaron a la par diciendo, uy, qué horrible en el carro, y siguieron de largo. Esa es precisamente el problema de las sociedades, que no es nuevo. No es nuevo si está descrito en la Biblia, en cómo se llama, con la historia del buen samaritano. Y hay un cuadro de Rembrandt que es espectacular, que se llama El Buen Samaritano. Ponga El Buen Samaritano de Rembrandt, alguien que quiera verlo. Es un agua fuerte, nada más pintado en tinta china, pero está el Buen Samaritano, que es alguien que ayuda. Y como en Rembrandt, cada figura del cuadro quiere decir algo. Hay una mujer que está viendo en la ventana, no es un hombre que está viendo en la ventana, como dice a mí, me va y me viene, ve, ahí traen a un herido. Allá hay una mujer en un pozo que ni siquiera dejó de acarrear el agua. Allá, y en primer plano Rembrandt, que era muy simbólico en un montón de cosas, pone a un perrito defecando. O sea, el perrito es, a mí me vale pepino, y esa es la mayoría de los humanos. Esa es la mayoría de los humanos. Entonces, cuando nos involucramos en algo, cuando nos damos cuenta que de verdad podemos ser parte de una solución a un problema, cuando dejamos de ser espectadores y cuando en un momento dado empezamos a ser actores para tratar de modificar algo, por ejemplo, en la familia, hay alguien que le ven con cambios del humor, que está triste, que está empezando a hablar de despedirse, mira, si yo me llevo a morir, esto va a ser tuyo y aquello de cuánto y todo lo demás, y no es un viejito que de verdad está enfermo o lo que sea, sino alguien que de repente ha empezado con esto, este es un momento de empezar a hablar. Ese es otro mito, perdón que lo diga en este momento, pero otro mito es nunca hablemos del suicidio, porque si uno habla del suicidio, uno va a acelerar esto. Falso. Lo que uno tiene que hacer es hablar y decirle, ¿qué te sentís muy mal? Es que has pensado en la muerte. Porque así es como se comienza. ¿Has pensado en la muerte? Y la gente dice sí. En quitarte la vida. Y eso es lo que hay que... Cualquier psiquiatra en su clínica diría eso. Cualquier psiquiatra
enfrentaría esta situación diciéndole, ¿ha pensado en la muerte? ¿Han pensado en quitarse la vida? Y la respuesta es sí. Entonces viene ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya una idea suicida bien estructurada, una idea suicida en donde de repente sí, yo he pensado que voy a ir a comprar a la ferretería tal cosa y a la otro lado tal otra y que voy a hacer tal otra y voy a esperar cuando mi familia no sé qué. Todo eso está tan estructurado que es un inminente riesgo. Esa es una urgencia. Doctor, las cifras son espeluznantes en El Salvador de los suicidios, sí. Pero los intentos, hay diferentes fórmulas que nos llevan en proporciones diferentes autores. Algunos hablan del doble, el triple, hasta 20 casos más de intento fallido. Estas personas que nos están observando en este momento han creído que después de ese evento ellos no necesitan un tratamiento. Al contrario, y sí tiene razón. La cifra negra de todo esto, es decir, la cifra que no se, usted lo sabe, que no se sabe, esto es como un iceberg. Estos son los que se suicidan, es el pedacito del iceberg que se ve arriba del agua. Los que llegan a su clínica no están en las estadísticas de este programa. No, todos los que llegan a mi clínica o a la clínica de cualquier psiquiatra son personas, muchos de ellos que intentaron suicidarse, que están pensando en suicidarse, etcétera. Dios mediante no llegue a pasar. ¿Estas personas, la familia los motivó a llegar a su clínica o fue una decisión propia o es una combinación? Algunas veces es una persona, otras veces es la familia. Por eso digo que cuando todos nos volvemos partícipes de la solución y sobre todo los familiares de quienes están viendo un problema, pues entonces la cosa se vuelve una solución potencial. Ahora, las redes de apoyo para prevenir, doctor, sin duda la primera, la familia, claro. Pero ¿qué otro tipo de redes deberíamos de construir como Estado salvadoreño? Bueno, es que debería de haber un número caliente para las personas con ideas suicidas. Debería de haber realmente un departamento de salud mental que de verdad existiera en el Ministerio de Salud. El gobierno anteriores medio hicieron un subdepartamentito, pero volvemos a lo mismo, como es que la gente le tiene miedo a la palabra psicólogo y más miedo a la palabra psiquiatra, entonces la gente, uy, no, del psiquiatra no, lo voy a llevar donde el neurólogo, si el neurólogo no tiene nada que ver con toda esta historia. O sea, el neurólogo son enfermedades degenerativas, neurológicas, como la demencia, como el Parkinson, como todo esto. Pero las personas prefieren llevar donde el neurólogo no está entrenado realmente para tratar estas cosas, porque no está entrenado. Hay entre médicos, y los médicos son de la gente que más se suicida. Los odontólogos también. Debe ser como difícil estar hablando con una muela, pues, o sea, pero el odontólogo no tiene con quién hablar, entonces se siente solo. Hay un montón de condiciones, pero el grupo del apoyo de la familia, de las personas involucradas, el hablar abiertamente, la familia, la fe, los elementos de la fe son protectivos. Hay estudios, por ejemplo, países como Irlanda y Portugal e Italia tienen índices suicidas muy bajos. Y otros... De hecho, doctor, uno de los esfuerzos también invisibilizados es la labor de las iglesias en El Salvador. ¿Y en el mundo? En el mundo, pero acá en El Salvador están previniendo mucho el tema a través de lo que usted nos hablaba en el primer segmento del componente espiritual. No, por eso le digo, el componente espiritual es bien importante, el componente de apoyo. Por eso en los ancianatos, en los lugares en donde hay personas mayores, se deben hacer grupos de apoyo, grupos de personas que en un momento determinado puedan servir de redes. ¿Se puede o se debe combinar el tratamiento médico con la formación o la terapia espiritual o el tratamiento de la fe? De claro. Acuerdo al dogma de cada persona. De acuerdo al dogma de cada persona. ¿Por qué? Porque el psiquiatra no tiene éticamente la potestad de inducir o de modificar conductas de otra persona. Vaya, por ejemplo,
yo soy católico, pero yo no puedo, decirle a alguien evangélico que está en mi consultorio, y no lo haría, mire, venga, acompáñame a la iglesia o lo que sea. Del otro lado tampoco. Del otro lado tampoco es válido. Es decir, que yo fuera evangélico y que le dijera a alguien, mire, acompáñeme a la iglesia. No, vaya a su iglesia, apóyese en Dios, hable con su sacerdote, o hable con su ministro, o hable con el rabino si es judío, o hable con... Eso sí lo hace usted, doctor. Eso por supuesto que sí. De un poder superior, de Dios como una figura Pero por espiritual. supuesto, lo que pasa es... No, la inducción de mis propias creencias es lo que es poco ético, pero trabajar y fortalecer las creencias de alguien más, por supuesto. Fíjate que en mi clínica yo tengo 4 Biblias. O sea, tengo una Biblia con 66 libros, que es la Reina Valera, que es para las personas que son evangélicas. Tengo una Biblia con 72 o 73 libros, que es la Biblia católica. Tengo los 66 libros son igualitos en cualquiera. Pero, por ejemplo, en la Biblia católica existe un libro que es deuterocanónico, que es el eclesiástico, que es muy bueno para esto, pero no se lo puedo decir a un evangélico porque no está el eclesiástico. Eclesiastés sí, el eclesiástico no. Y luego no tengo más, tengo la Torá, que es el Pentateuco para nosotros, por si alguien es judío, y ocupo esos libros. Porque lo importante es que haya un apoyo, y así para los adventistas y para los mormones y los testigos de Jehová, que creen que Jesucristo no es Dios. Los mormones sí, pero los testigos de Jehová y los adventistas no. Entonces, esa condición es algo que realmente es importante. El suicidio se puede prevenir, doctor. Sí, muy frecuentemente sí. En los casos en que no se puede prevenir, desafortunadamente, es cuando hay un acting out súbito, pues. O sea, el cipote que está con la mamá y que la mamá le dice, te portaste mal y no te voy a llevar a tal viaje. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no? Pero es que entonces me mato. Ah, pues matate. ¡Pam! Se dispara el mono. O porque no le compraron un carro. O el teléfono. O que le quitaron el teléfono, que es el video, que se me olvidó comentarlo, un video viral de un cipote que va sobre un puente allá en México, y la mamá seguramente le quita el teléfono porque se va jugando, y entonces el mono se sale del carro, se tira en el puente y se mata. Y después la mamá sale detrás. Eso es lo único que se ve ahí, porque la gente filma esas cosas. Triste, pero la gente y pasan los carros a la par. Si no ha visto ese video, véalo porque ya pasó, pero es muy triste. Los carros pasan, nadie se detiene. Doctor, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación. No, ha sido al contrario. muy enriquecedor. Le agradezco mucho por su sensibilidad, por compartir sus conocimientos, y también por ser parte de este esfuerzo, de esta campaña que se está impulsando desde este foro, desde este programa. No por ser el más capacitado, ni el mejor, ni el más experto, simplemente una persona que está sensible al tema, y que estamos también en este esfuerzo con mi esposa tratando de luchar y de motivar a los expertos, a los preparados y a los capacitados que se sumen. No, el experto es usted. Lo que pasa es que usted es un humilde, pero realmente, y el día, doctor, que me diga Miguel, yo le digo Ricardo. Así que, pero realmente, no, Dios le pague, porque este es un esfuerzo titánico en un país y en un mundo que se ha vuelto egoísta, y que parece ser que solo el placer del momento interesa y el resto no, y no es así. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los miembros de la Asociación de Psiquiatría del Salvador, sí, claro, de la cual usted también es parte de, sí, por supuesto, ella. Por supuesto, y, por supuesto. Pues si ya no podemos reunirnos, Dios le bendiga, un feliz año nuevo, lleno de múltiples bendiciones y crecimiento personal y profesional. Igualmente, gracias. Feliz Navidad. Amigos y amigas televidentes, llegamos al cierre de este tercer programa de la serie Salud Mental y Prevención del Suicidio en El Salvador. Les invitamos a que pueda fomentar esta red de apoyo familiar, una red comunitaria. Asista a su iglesia, busque la ayuda, y como lo hemos aprendido en este programa, hay salida, hay respuesta para prevenir el suicidio. Dios les bendiga.